Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esta sonrisa que ustedes pueden apreciar, qué lindo sería sonreír siempre. A veces, amigos míos, la vida no nos permite sonreír como quisiéramos siempre. Determinadas circunstancias de la vida nos lleva no solamente a no sonreír, sino a veces llorar, porque esa es la vida. Hay momentos tristes, hay momentos muy alegres. Por eso cuando estamos sanos, nosotros y nuestros seres queridos, disfrutemos la vida. Disfrutemos la vida. Que por otra parte, no es muy larga la vida. Cuando uno es muy jovencito, no piensa que puede tener, o que va a tener 40, 50, 60, 70, 80 años si vive. Jamás piensa en eso. Cree que la vida es eterna. Por eso se cometen tantos errores. Porque si en algún momento de la existencia nos detenemos un instante para poder apreciar, valorar la vida con los que nos rodean, con ese amor al prójimo que quiere significar, como ustedes bien saben, próximo, el que está más cerca. Bueno, aquí estamos entonces, este lunes 18 de noviembre del año 2024. El miércoles es el Día de la Soberanía Nacional. Podríamos hacer un poquito, no hay tiempo, de historia sobre nuestra soberanía, que comienza con el nacimiento de la patria, con expulsar a los que se habían adueñado de la patria, a liberarnos de todos yugos, de toda dominación extranjera. Entonces, podríamos avanzar mucho sobre ello, sobre la soberanía nacional, pero como no hay mucho tiempo, la dirección del programa me ha sugerido que me refiera a lo que tiene que ver, y mucho, con la soberanía nacional, que es lo que es capaz de construir, de producir, de elaborar, de crear la industria nacional, que además le da trabajo a todos los argentinos, especialmente las pymes. Son las pymes en la Argentina y en el mundo aquellos emprendimientos que le dan trabajo al 80% de la humanidad. Y son luchadoras, porque tienen que remar y remar contra viento y marea. Pero lo que es peor de todo, que hay decisiones de los gobiernos, malas decisiones, de abrirse a todo el mundo, como lo hizo Menem, que terminó con la industria nacional. Cuando digo que terminó con la industria nacional, terminó con el trabajo de todos los argentinos. Fíjense que Trump, o Trump, como prefieran, que es un conservador nacionalista, como ninguno, proteccionista de su industria, lo ha dicho en campaña, lo ha hecho durante su gobierno cuando fue presidente de los Estados Unidos, y lo hará ahora mucho más, porque viene y lo reitera constantemente, a dar un espacio no muy grande a lo importado. ¿Se entendió? Esto es de público conocimiento para el mundo, especialmente para China, donde ¿qué va a hacer Trump o Trump, como ustedes prefieran? ¿Qué va a hacer? Lo ha dicho, va a aumentar los aranceles una barbaridad. Y no solo eso,
les ha advertido a los empresarios estadounidenses? Ah, sí que ustedes invierten en otro país, como por ejemplo ahora en México. Ah, sí, bueno, los va a matar con los aranceles. ¿Por qué lo hace Trump o Trump? Porque a los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, no les va muy bien. Por eso ganó Trump, o Trump, entre otras cosas. De manera que quiere hacer crecer la economía. Y la economía solo va a crecer si el país, y en este caso nosotros los argentinos, no nos abrimos al mundo, vengan todos aquí, qué sé yo, y meten todos los productos, vamos contentos, los que podemos un poquito, compramos todos productos extranjeros y dejamos a todos los argentinos sin laburo. De manera que esto de abrirse al mundo no es bueno para el crecimiento económico de un país. Dicho esto, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, tenemos 2 entrevistas, ejemplos por seguir. Tenemos un médico argentino, cardiólogo, que nació en Córdoba, pero ama San Luis, se considera, y él lo dice, sanluiseño, y ahí opera este cardiólogo estudioso, muy estudioso, que lo presentamos porque, ¿saben una cosa? Operó al padre. ¿Qué edad tiene el padre? 90 años. Una técnica de la que él es un maestro, este médico argentino, que entre paréntesis, cuando era muy joven, le salvó la vida a Maradona, haciéndole un cateterismo en Uruguay. Presten mucha atención, llenémonos de orgullo de este médico argentino. A posteriori, les voy a presentar un empresario argentino, de una industria nacional que está en casi todo el mundo, en base al esfuerzo constante de mi amigo Ricardo Yapur, que hizo crecer esa empresa siendo él un ingeniero agrónomo cuando apenas tenía 21 años, recién recibido, hizo de esta empresa una empresa mundial, internacional, que le vende al mundo entero. Acaba Ricardo, mi amigo, de invertir $10 millones ampliando su planta en Pergamino. Más trabajo para los argentinos, más orgullo para todos los argentinos. Le vendemos al mundo. Como si eso fuese poco, Ricardo ahora ha hecho una inversión en México, porque es muy inteligente, un gran vendedor. Yo le digo, vos sos un gran vendedor. Sí, no lo digas despacito, me dijo Jorge. Sí, vender. Y claro, y yo hace años que digo que vender es servir. Vender es comunicarse con el otro. Vender es darle al otro lo que el otro necesita, para lo cual tiene que tener una enorme calidad y para competir además tiene que tener buen precio. O sea que en este día de la industria, en este día, digo yo, de la industria nacional, de la soberanía nacional, tenemos un médico argentino que debemos cuidar a nuestros científicos, a nuestros médicos, a nuestros maestros. Debemos cuidarlos. No debemos terminar con ellos, debemos hacerlos crecer. Viva la educación, viva la ciencia, viva la tecnología. ¿Qué es decir? Viva el trabajo de todos los argentinos. Vamos entonces con la primera entrevista. Un médico argentino. Y después también tenemos que querer y admirar y aprender de este empresario argentino, amigo mío, llamado Ricardo Yapur. Atención, país. Muchísimas gracias, Fernando, querido médico argentino, eminente cardiólogo de nuestro país, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos tus colaboradores que trabajan contigo. Un placer poder charlar contigo. Debo decirte, algo te dije fuera de cámaras, que
decidimos la entrevista por este acontecimiento de haber operado vos a tu padre de 90 años. También cuando leí un poquito sobre tu vida, casi tu decisión de ser médico pareciera que tuvo que ver algo tu abuelo, que murió después de una intervención quirúrgica que te ha hecho sufrir mucho como joven. Además de esas cosas, una vida interesantísima tienes, de estudio, de pasión, de amor por la profesión, y de enormes sacrificios en tu vida. ¿Dónde naciste, hermano? Yo nací en Villa Dolores, Córdoba. Es una ciudad que está, digamos, tras la Sierra de Córdoba, y está muy vinculada a San Luis porque, bueno, geográficamente están pegados, y también por la relación que hay entre la gente, ¿no? Porque, digamos, son lugares muy cercanos entre sí. Así que, bueno, nací ahí y al poco tiempo nos mudamos a un pueblito que se llama La Toma, que estuvimos, todo esto tenía que ver con una actividad en ese momento que mi papá tenía, que era hacerse cargo de yacimiento de minas, de concentrado de tungstenos, que se llama chelita, ese mineral, y que se usaba para fabricar, para ennoblecer el acero en realidad, y para la fabricación de armas. Entonces, mi papá, el hijo menor de 8 hermanos, de mi abuelo Fernando Pastor, todos nos llamamos iguales, ¿viste? No ha Sí. habido mucha originalidad en la transmisión del nombre. Y bueno, que había dejado a sus hijos ahí en ese lugar. Y como estaba cerca del pueblo de La Toma, ahí estuvimos viviendo. Yo vivía hasta los 12 años ahí. Bueno, ¿cómo era ese pibito? ¿Cómo era Fernandito a los 8 o 9 años en ese rincón de San Luis y de la patria? ¿Cómo era ese pibito? Contame algo. La verdad que son bastantes años para atrás, ¿no? Pero lo único que te puedo decir, a modo de resumen, yo fui feliz, por sobre todas las cosas. Qué maravillas. Eh, Porque era un pueblo chico, donde existían todas las libertades. Tus padres te daban esas libertades porque mi mamá estaba en mi casa, mi papá trabajaba, pero en la zona estaba rodeada de gente que era gente de trabajo, como todo ese pueblo. Es un pueblo predominantemente minero, manufacturero, pero era un pueblo chiquito, el San Luis. En un San Luis que era diferente al San Luis de ahora, en un San Luis más distante porque, digamos, logísticamente era difícil y complejo la comunicación, pero que en ese espacio yo viví, digamos, una infancia inolvidable. Y digo esto porque frecuentaba el juego con mis amigos de esa época, y también bueno, con ese berretín de mi papá de que lo acompañara a la mina, que para mí era como las películas de cowboy o de las películas del oeste americano, porque eran así, o sea, era bajar a pozos que tenían 80, 90 metros de profundidad en una maquinita que le decían zorrita, que era donde los mineros bajaban, ponían el gelamón, o sea, primero hacían la perforación en la piedra, después de haber seguido la veta, hacían la perforación, ponían el gelamón, subíamos en el carrito, ¡pum!, se detonaba de arriba y después bajamos. O sea que esos pozos todavía están en la Mira mina vos. y tienen una distribución, digamos, transversal al pozo principal. Entonces, en esas cuevas, cuando hace mucho calor, la gente se bajaba a tomar mate o a pasar la tarde ahí porque es pesado el calor de Loma Blanca, del lugar. Eso todavía está. Fernando, no te pregunté, ¿mamá vive? Sí, sí, ambos, los dos. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama mamá? María Cristina y bueno, y mi papá Fernando. Fernando. Ambos dos están vivos. Bueno, son un poco la razón por la cual estoy acá, donde vivo, más allá de que Eh, soy una persona que se nutre del afecto, se nutre de las vivencias, que tiene esa jerarquía en los valores. Me gusta el vínculo con las personas, y que ese vínculo sea profundo,
significativo. Mirá vos. No es una pose, ni, es como una característica. Ni siquiera fue una elección, creo yo. Es una característica. Una característica. Que me ha dado, así como me ha dado muchísimas satisfacciones, como todos en la vida, hay cosas lindas y cosas feas, pero predominan las cosas lindas. ¿Tenés hermanos, Fernando? Tengo una hermana, se llama Cristina Madeleine. ¿Menor? Sí, es menor que yo, tiene 2 años menos que yo. Vive acá a unas cuadras de mi casa también. Somos una familia, eh, por parte de mi madre, sobre todo aglutinante, y con muchas semejanzas a la familia de Laura, mi esposa, que también tiene una familia enorme acá de Villa Mercedes, una familia también muy conocida, y también con esa característica, ellos son descendientes de Thanos, todos tenían panadería acá, con costumbres muy a la vieja usanza, ¿no? Sin ser viejos todos, pues están todos en este plano. Bien. Así que una familia, tanto de parte mía como de la parte de ella, realmente hermosa. Muchísimas gracias, querido médico prestigioso argentino, Fernando, que me permitas este diálogo, porque ya por lo que dices, por lo que vives, comprendes, aceptas este pensamiento mío de aquello que hay que revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido cierto a la vida. Te imagino hiperactivo, como todo cardiólogo, como todo médico, y por lo tanto te has adelantado. Supongo que el amor de tu vida, ya me lo has dicho, se llama Laura, tu esposa. Sí, que anda por ahí supervisando todo. Anda por ahí dando vueltas, ya se va a acercar en algún momento. Y bueno, te voy a Eh, comprometer, dime qué es Laura en tu vida. bueno, Laura fue ese, esa usina y ese cable a tierra a la vez, que, como le dije una vez, que era la paz que calmaba mis tempestades, y no fue un piropo, sino una realidad. Mira vos. Porque eso soy yo, una tromba, ¿no? Una tromba de actividades, de cosas, de Imagino. ilusiones, de proyectos concretos, concretados, o proyectos que fueron proyectos y no se concretaron. Pero los que yo creo que no fueron es porque no debieron ser, y mucho de eso tiene que ver, no por una cuestión de conservadurismo, sino por una cuestión de realismo. A mí me encanta proyectar, me encanta. Estoy todo el tiempo pensando en cómo hacer cosas, en qué cosas pueden llegar a darme esa luz que hace que todos los días te levantes con una ambición, pero no una ambición material, sino una ambición que te ponga de pie con ánimo y que te hagan hacer cosas. Y vos fíjate que esto no es una expresión demagógica, sino que el bien que vos provocás es una caricia al alma y que después se va reproduciendo y se va multiplicando. O sea, es algo realmente fortalecedor en todo aspecto. Y bueno, la mayoría de los proyectos que tengo, que hago, tienen que ver con eso. ¿Tu escuela primaria dónde fue, Fer? A ver si recordás alguna maestra. ¿Qué pregunta? Eh, Fue en La Toma, en el colegio Domingo Faustino Sarmiento. Mira, Eh, Me acuerdo de la señorita Gladys. mira vos. ¿En qué te Me acuerdo de metí? la señorita ¿En qué Gladys. te metí, querido Sí, médico? tratando de buscar y bucear un poco en esos espacios recónditos del recuerdo, me acuerdo de ella. Eh, Quizá porque tenía una figura muy particular para mí. Me acuerdo de ella nada más. Mira vos. Pero bueno, fue la toma en esa infancia que te digo que viví, que fue tan linda, ¿no? ¿Y la escuela secundaria dónde la hiciste? La escuela secundaria hice acá en Mercedes, Mm. la escuela normal superior de Villa Mercedes. Terminé como en el colegio, que era acá en Mercedes, hay 4 instituciones que forman a nivel secundario, 4 o 5, y bueno, yo pasé por la normal y por el colegio, porque así como era una tromba, como soy una tromba ahora, también era una tromba de niño y de adolescente, entonces andaba era un personaje muy importante, pero divertido, bien, o sea, así que bueno, empecé mi secundaria en el colegio normal y después lo terminé en el colegio nacional. A la Escuela Nacional. Y soy egresado del colegio nacional con Esteban Pedernera
y de ahí me mudé para Córdoba Córdoba. para Y estudiar. sos médico egresado de la Universidad La Universidad Nacional de Córdoba, de Córdoba. sí. O sea que sos producto de la universidad pública. Exacto, exacto. Soy tanto de la escuela primaria, secundaria y la universitaria. Muy bien. Con Laura hubo tres frutos, ¿no? ¿Me dijiste? No, con Laura tengo dos hijos, Dos María hijos. Emilia, sí, María Emilia y Juan Albano, y Juan Fabricio fue producto de una relación cuando yo era estudiante en Córdoba. Eh, nació Juan Fabricio, que es el más grande, que también vive acá, en Mercedes. Tengo dos hijos viviendo acá y uno viviendo en Córdoba, que está trabajando, que es médico también. Así que comparto con los dos que tengo acá cerca. Qué lindo esto. Qué grande Laura, ¿no? Sí, Qué sí, lindo esto. la verdad Te dije que esto iba a ser una nota que iba a quedar para tus bisnietos. Dime, ¿conociste a tus abuelos, Fer? sí, conocí mucho más a mi abuelo a Humberto Silvera, que fue, digamos, el de que hablábamos al principio, fuera de la cámara, con respecto a que tuvo vinculaciones con la familia de él, no sé, el abuelo de él, con San Martín. Con ellos tuve mucho más vínculo con mi abuela y mi abuelo que con mis abuelos paternos, Mira vos. porque como dije en ese momento, mi abuelo paternos vivía en Córdoba, era muy lejos la toma de Córdoba y en esa época la logística y los tiempos por ahí no daban como para que, bueno, para que las visitas fueran asiduas o frecuentes. Entonces, mi abuelo en ese momento tenía, digamos, cargos importantes o actividades que en ese momento le llevaban mucho tiempo y no invirtió mucho tiempo en eso, ¿no? Por lo menos en conocer a su nieto. Entonces, las veces que yo he ido o que lo he visto es porque he ido a Córdoba, a la casa de él, eh, a veces que no fueron muchas, y que tengo algunos vagos recuerdos de su casa, de su oficina, de su escritorio. O sea, con la mirada de niño, ¿no? Con la mirada de niño de entrar a un lugar que me parecía palaciego y que de pronto, cuando fui hace poco, porque sigue estando en la casa, era una casa común, pero para mí era como algo, no sé, gigantesco. Era la mirada de niño, ¿no? Así que tuve mucho más contacto con mis abuelos maternos, con Humberto y con Petrona. Mira vos. Y fueron prácticamente los que ayudaron a mi mamá a crear la persona que soy. Eran dos excelentes personas. Qué lindo esto. Pensaba en tu tatarabuelo que vos has contado, ¿eh? Que tenía una casa justamente en San Luis, que pasa por ahí nada menos que San Martín, creo que no sé si era 1818, pasa por Sí, ahí, se le rompen esas ruedas tremendas, qué sé yo, y tiene que alojarse 3 días en la casa de tu tatarabuelo. ¿Quién te contó? claro. Sé que están los libros esto. ¿Cómo viene Sí. esto a tu vida? Bueno, digamos, cuando hablábamos recién sobre mi infancia y de mi relación con mis abuelos maternos, mis abuelos maternos vivían en el Morro. Humberto y Petrona vivían en el Morro. Y Humberto heredó la casa familiar de estos colonos portugueses que vinieron en el siglo XVII Mira vos. y que empezaron a desarrollar actividad comercial y que fue creciendo eso y esa casa se convirtió en una suerte de fonda o de como de mini hotel o algo así, pero era una casa enorme que tenía ramos generales y era la única casa del pueblo que tenía dos plantas, la planta alta y planta baja. Y sí, fue en el año 1819, si bien digo, cuando en la gesta sanmartiniana, San Martín tenía que asumir como intendente de Cuyo, en Mendoza, usaba el Camino Real. El Morro era parte de la ruta del Camino Real que pertenecía a la Capitanía de Chile en esa época. Por eso los chilenos nos reclaman algún tipo de soberanía en alguna zona, porque la Capitanía de Chile, en el Virreinato, tenía 500 leguas desde Chile hasta hacia el Atlántico, y esas 500 leguas se cumplían acá, en esta zona, en la zona de San Luis, por ahí. Vos. Así que en la campaña libertadora de Chile y
en la conformación del ejército sanmartiniano, el Ejército de Liberación de los Andes. San Martín pasó varias veces por ahí, por el Morro, pero bueno, fue en ese año que cuando tiene ese accidente con la carreta, que estaba acompañado por Remedios y por un capitán de campo que se llamaba Tom O'Brien, un irlandés que era, bueno, compañero de todas las gestas del general. Se quedan ahí, se quedan 3 noches, 4 noches, hasta que el gobernador Vicente Dupuy le pudiera enviar la ayuda que San Martín le pedía por carta. Así que se quedó ahí en la casa, en el altillo, como decía mi abuela, y dejó ahí una carta de agradecimiento y un cuchillo, un sable corvo, Vos. eh, en agradecimiento a la familia, y bueno, eso fue donado por mi abuelo al Museo de San Luis, por Humberto Silvera. Así que, bueno, en esa casa, digamos, transcurrió mi infancia. O sea que yo subía a esa habitación que durante mucho tiempo fue preservada de esa manera, porque, digamos, tenía todo un concepto europeo. Así que esa fue la historia del tránsito de San Martín por la casa de mi abuelo. Qué lindo esto que dices. ¿Por qué sos médico? Eh, la enfermedad de Humberto, de mi abuelo, fue una enfermedad de larga evolución, tórpida. Eh, Siempre tuve una vocación vinculada al servicio. Si vos me preguntás por qué, no tendría una respuesta ahora inmediata para relatarla, pero siempre estuve vinculado a la actividad del servicio. Fui monaguillo de chico, Ah, fui mira vos. bombero de más Ah, adolescente, bueno. y después la medicina fue como algo que vino prácticamente como por añadidura, ¿no? Y esa necesidad de ayudar y de entender algunas cosas que afectaban a personas que para mí tenían significado. Mi abuelo fue uno de ellas. Y bueno, elegí esa carrera digamos, por sobre otras cosas que por ahí mi padre hubiera querido que yo fuera, pero la Bien. verdad es que no tuve dudas. Y tampoco tuve dudas en la especialidad. Inclusive yo quería ser especialista en lo que hago antes de ser médico y antes de empezar la carrera de medicina. Mira Tenía vos. claro eso. Así que, bueno, elegí bien. Elegí bien porque no es un trabajo para mí, es algo que hago con pasión, lo hago con placer. Me levanto todos los días con la satisfacción de saber de que hay N número de personas que puedo ayudar o puedo incidir positivamente en sus vidas. Y la verdad que me va bien, creo que por eso. Me va bien en el sentido de que tengo buenos resultados médicos, tengo pacientes que me quieren, no sé si me siguen, pero me quieren, No tengo más allá dudas. del resto. Así que por eso medicina. Vamos a tener algunas imágenes acompañando esta charlita de la técnica que estás empleando, que empleaste incluso con tu padre, operaste a tu padre, uno de los motivos de esta nota, y hay dos preguntas. ¿Cómo es la técnica y qué siente un médico? ¿Cómo has hecho como médico, como cardiólogo, si es para pensar, o tal vez lo pensabas o no, que estabas interviniendo para prolongar la vida nada menos que de tu padre? Es una pregunta que me hicieron, para lo cual parece que la respuesta la tuviera preparada, pero en realidad no es así, es una respuesta sentida desde mi corazón, o digamos desde la conciencia, eh, desde el conocimiento. Por ejemplo, hay una serie de televisión de la cual no es tan nueva, tiene como casi 15 años, se llama Grey's Anatomy. Y hay un capítulo de esa serie en donde específicamente cuentan que los protocolos aplicados a pacientes familiares de médicos, el médico no puede estar ni siquiera detrás del vidrio, el que tiene la vinculación sanguínea con la persona, porque son protocolos que se usan y seguramente que se usan con un sentido, con un estudio, con un análisis previo de por qué no. Entonces, en esta, digamos, paradoja de que me haya tocado a mí asistir a mi papá, yo creo que
bueno, vivir en el interior del interior tiene sus cosas. Una de las cosas feas es la logística. La logística en la salud hoy por hoy, y esto no quiero que se transforme en una queja, pero está muy difícil para Claro. todos los colegas que trabajamos porque casi todas las instituciones están saturadas de pacientes, hay muchísima demanda, hay muchísima casuística, hay muchísima enfermedad. Después podemos hablar de los gatillantes si querés, pero de las enfermedades cardiovasculares seguro que hay mucho más. Entonces es muy difícil coordinar cuando vos necesitas intervenir, que la disponibilidad de algún colega, que seguramente lo conozco, porque en esta disciplina somos pocos y nos conocemos todos, acepte también el desafío de tratar el padre de un colega y así, ¿no? Entonces, un poco el devenir de la enfermedad de mi papá llevó a que las cosas fueran haciéndose, o los estudios complementarios que necesitas para abordar el tratamiento con una técnica de TAVI, que es lo que se hizo o lo que hicimos nosotros. TAVI es una sigla que traduce un implante aórtico valvular percutáneo, que es mínimamente invasiva y viene a reemplazar lo que antes se hacía con la cirugía a cielo abierto, que era el reemplazo valvular aórtico. Entonces, hablé con mi papá y me dice, quiero que lo hagas vos. Porque, bueno, yo ya lo había tratado, había hecho una angioplastia, que tenían un problema con... Y confiaba y confía, estimo yo. Y yo fui el día antes para decirle, viejo, eh, ¿vos estás seguro de que querés que lo haga yo? Puedo llamar a alguien, esperamos que venga alguien. Digo, si estás preocupado, decime, porque es muy importante para mí, porque esto que estoy aconsejando, si bien hay consenso, o sea, generalmente hoy por hoy el médico no solamente tiene la opinión del colega para contrastar o coincidir, sino que también tiene la asistencia de la inteligencia artificial en cuanto a lo que son las guías terapéuticas, los pasos que uno debe dar. Es muy raro equivocarse cuando uno está un poquito interiorizado o, digamos, involucrado en la medicina asistencial. Entonces me dice, no, 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 no tengo miedo, quiero resolver esto, lo quiero hacer porque me siento mal, así que mañana vamos. Fue un momento que yo no quise ponerme a analizar, porque si lo ponía a analizar como hijo, probablemente terminaba derivando la situación y el proceso o el problema para resolver en otra persona. Y la verdad que quería que estuviera en mis manos, quería que estuviera en mis manos. Y bueno, creo que gracias a Dios y a la tecnología fue una decisión acertada, por más que haya ido en contra de los protocolos. Sentía que estaba dando lo mejor de mí, de ese bagaje en el aprendizaje, para aplicarlo a alguien que para mí era mucho más que importante, ¿no? Que es mi papá. Ni hablar. Y esta técnica, si más o menos, de pronto no es una irresponsabilidad de mi parte, irrespetuosidad de mi parte, pedirte que, a ver si me podéis describir la técnica y veremos si podemos documentarla, agregarle una documentación grabada. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, esto, el implante o el reemplazo valvular aórtico percutáneo, es una técnica que desarrolló un médico francés que se llama Alain Crivier Anda en el que año bien. 2002, fabricada con un stent autoexpandible, ¿no? De nitinol, que tiene una característica particular en su constitución porque, digamos, es termolábil o termosensible, tiene un diámetro nominal para el cual está configurado que con la temperatura del cuerpo ayuda a llegar a su máxima expresión, es decir, para el diámetro nominal para el cual está concebido. Hay varias medidas que tienen que ver con medidas anatómicas que uno toma con herramientas como la tomografía en multicorte, y está constituido de pericardio porcino, ¿m? Que ayuda a hacer el trabajo, a reemplazar el trabajo de la válvula biológica o de la válvula nativa, perdón, por la válvula protésica. Entonces, eso viene como colapsado, crimpeado en un sistema de entrega que uno hace una pequeña punción a nivel de la ingle, porque tiene, para que vos te des una idea, Jorge, tiene un diámetro de aproximadamente 6 milímetros, 6 milímetros de diámetro, entonces eso lo introducís dentro de la arteria femoral,
transpones el plano valvular aórtico y primero dilatás ese espacio que está cerrado. La válvula aórtica es una válvula que combina o conecta el corazón, o sea que es un músculo que bombea 70 veces por minuto, unas 200.000 veces por día. Entonces, cuando vos transpones esa obstrucción que se da porque la válvula se calcifica y empieza a endurecer si no puede abrir bien, vos dilatás con el balón, haces una especie de lecho donde vas a ir a alojar esa prótesis y luego colocas esa válvula y la desplegas. Como es de manera autoexpandible, se despliega sola y se va afirmando en los bordes para los cuales vos estuviste planificando el procedimiento. Esta intervención quirúrgica, perdón la interrupción, querido Fernando, en el establecimiento de la salud que diriges, ¿cuántas se hacen por año? Bueno, esta fue la número 100, la de mi papá. Y atrás de mi papá venía otro que fuera 101. Mira vos. Nosotros vivimos en una ciudad, Villa Mercedes tiene 160.000 habitantes, y tiene una zona de influencia que va de norte a sur, que son localidades conocidas, Merlo, la más extrema en la provincia, después por el sur Nueva Galia, que es otra, son localidades chicas. Pero recibimos zona de influencia. Amigos que yo tengo que han venido de otros países, porque en la vida uno ha recorrido y ha conocido gente, visitado instituciones, de hecho una parte de mi formación también la hice afuera. Ellos han venido a visitarme acá. Y lo que no pueden entender es la casuística que nosotros tenemos en cuanto al volumen de pacientes que tratamos con este tipo de proceso de enfermedad. Y te cuento por qué se da eso. Se da eso porque Merlo, que es una ciudad turística, que al principio era chiquita, vendría a ser el equivalente de Pinamar de hace 40 años, 50 años, donde mucha gente de Buenos Aires se radicaba en Pinamar buscando calidad de vida. Bueno, eso mismo pasa acá, ese fenómeno pasa que gente de Buenos Aires, gente de edad, se viene a Merlo cambiando una calidad de vida, buscando un cambio en la calidad de vida, y su enfermedad eclosiona acá. Como eclosiona acá, el centro de referencia es el instituto donde yo estoy, así que los veo a todos, los veo a todos. Así que hay muchísima patología que está más relacionada a pacientes de edad, como por ejemplo aneurisma de aorta abdominal, estenosis aórtica, enfermedad cardíaca coronaria difusa. La verdad que es una fuente de pacientes que no es genuina de San Luis, sino que viene por una cuestión inmigratoria. Y ahora después de esta difusión que ha tenido la operación de tu padre, te van a volver loco. ¿Cuántos profesionales te acompañan en ese establecimiento y a quién pertenece él mismo? Bueno, el Instituto Cardiovascular Cuyo es una institución que es servicio de cirugía cardíaca e intervencionismo vascular, digamos, un servicio del tercer nivel de cardiología, en donde prestamos servicio a una clínica que se llama Clínica Concagua, que forma parte de un holding familiar también, pero no de Mercedes, sino de Mendoza. Gente que está vinculada a la salud hace bastante tiempo. Y bueno, nosotros somos como un servicio apéndice o satélite de esa clínica. Y trabaja con nosotros el doctor Santiago Machuca en la parte de cirugía cardiovascular, es el jefe de servicio de cirugía cardiovascular, que paralelamente también es jefe de servicio del modelo de cardiología de Córdoba. Como estamos cerca nosotros, estamos a 320, 330 kilómetros, nos atiende el servicio de cirugía cardiovascular. Y conmigo está el doctor Alejandro Martorina, que también es un cardioangiólogo intervencionista, que él vive en San Luis, o sea, 90 kilómetros de Mercedes, y trabajamos todos los días juntos. Viaja a Mercedes y trabaja. Así que, bueno, después hay un staff de personal enfermero y técnico que sin ellos el instituto no sería viable, porque la verdad que son magníficos todos. Esa frase me hace recordar la de René, que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Sí, Es lo que estás sí. haciendo. Y porque,
digamos, nosotros somos la comunidad de las hormigas en cuanto a, no solamente socialmente hablando, sino también en el ámbito de la salud. Lo que pasa es que muchas veces no queremos asumir que somos de la comunidad de la hormiga, porque solo o solos como institución es muy poco lo que nosotros podemos hacer por el ser humano, porque se busca tanto la subespecialización o la hiperespecialización en que uno empieza a despersonalizarse de que el paciente es un todo y empieza a obviar los gatillantes de las enfermedades y que tienen que ver con esto de la comunidad, ¿no? De la comunidad de las hormigas. Entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, no me gusta que sea mi figura la que destaque, me toca ser a mí a veces el que pone la cara, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, pero nada de esto, nada de lo que hacemos con los pacientes sería posible si no hay un trabajo multidisciplinario que prepondere o prevalezca por sobre las individualidades, ya sea personales o de quien hace alguna especialidad de diagnóstico y que sea quien ayude a abordar a un tratamiento, ¿no? Fernando, me gustaría que los médicos jóvenes del país, de la República Argentina, es una situación compleja que vive el país, muy difícil, escucharan de tu boca y que me contaras, que nos contaras lo que has pasado en el 2001, ¿eh? Donde por ahí leí que hipotecaron la casa de tu padre, que te dieron un préstamo y que después la cosa se complicó muchísimo. Y porque eso me parece a mí, dirás para esto me entrevista a este tipo, pero me parece que es un buen mensaje que con tu capacidad de trabajo, de esfuerzo, por tu pasión, por tu amor, por tu valoración de la familia, todo ello, y que la gente sepa que este médico prestigioso que hoy sos, que te sé que te formaste también en los Estados Unidos, pasó por circunstancias difíciles, ¿no? Sí, fue en el año fatídico que encuentro muchas similitudes, inclusive hasta desde la percepción con esta época que vivimos, eh, que, digamos, mi ilusión o mi objetivo era poder reproducir ese aprendizaje que yo había recibido en una residencia, donde precisamente la residencia es eso, ¿no? Un trabajo comunitario, un trabajo multidisciplinario, donde no había eh, rangos, excepto el que uno le asignaba a la persona. Nadie se arrogaba la jefatura, por más que tuviera el título. Nosotros se lo dábamos porque elegíamos confiar en la persona que nos guiaba. Y esa persona que nos guiaba no era que solamente por fe o por esperanza, sino porque veíamos cómo se conducía y se manejaban. Entonces nosotros no teníamos que cuestionar, no nos teníamos que cuestionar a quién nosotros mirábamos como quién iba a ser nuestro formador. Entonces yo considero y soy un agradecido de haber vivido en esa época del Instituto Sacré-Cœur, Sí, donde Instituto Sacré-Cœur, que estaba en la calle Paraguay, entre Sánchez Bustamante y Gallo. sí, Mi formador o nuestros formadores fueron, tengo nombres icónicos para mí, que aparte de ser profesionales reconocidos como Ricardo Dalton, Ricardo Tuda, sí. Marcelo Pettinari, eh, mm, Fernando Dardo Fernández Aramburu, bueno, nombres que son conocidos, Fernando Mastroianni, como gente que desde la sencillez y el profesionalismo y desde la calidad humana transmitieron esta idea que formaron en mi cabeza para que yo pudiera extrapolarla a un Maravilla. lugar como Villa Mercedes, como mi lugar, mi ciudad. Pero me doy cuenta de que en los lugares más chicos prevalece el individualismo, prevalece quizá por una cuestión de falta de recursos humanos, no hay tantos recursos humanos. Entonces es muy difícil lograr que la gente trabaje amalgamada, que trabaje en esa comunidad de las hormigas para ese propósito superior que es la persona o el paciente que sufre. Nada menos. Y parece que son palabras o son términos demagógicos, pero en realidad uno tiene que sentirlo de esa forma para que realmente tengas la vocación y para que no sea un trabajo sino un placer.
ayudar. Así que esa, esa etapa, digamos, para mí me marcó y yo quise hacer eso, trasladar esto a San Luis, por más que acá en San Luis había buenos profesionales o buenas instituciones, pero yo quería tratar de hacer eso, ¿no? Te puedo decir, Jorge, que no lo pude lograr nunca. Y estuve solo muchísimo tiempo. Y lo vivía como una frustración, lo vivía como, digamos, digo, ¿por qué pasa, no? Que yo que quiero integrar y, y formar un equipo de trabajo multidisciplinario en donde lo importante no sea lo administrativo, sino lo humano y lo médico, me costaba tanto lograr. Eh, Hay anécdotas que no cuento porque forma parte de cosas que quiero que no, que la mente se olvide, pero tenían que ver con esto, ¿no? De que el propósito por el cual yo había diseñado la estrategia de hacer, no yo, sino lo que quería era no inventar nada, está todo inventado. Fernando, ¿cómo está la especialidad en relación al mundo? Mira, nosotros no tenemos desarrollo tecnológico, no porque no tengamos la cabeza para tenerlo, porque de hecho el STEM lo diseñó un argentino, un platense, Julio Palmas. Sí, ya se lo conozco. Eh, Después tenemos a Parodi, que diseñó la endoprótesis aórtica para el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Es decir, no tenemos déficit intelectual o déficit de materia gris o de cerebro, tenemos problemas de financiamiento. ¿Qué pasa? Vos te vas a Estados Unidos, yo estuve en Anaheim, en el Anaheim Regional Memorial Center, en el año 2008, en donde estuve haciendo un fellowship de 6 meses ahí, precisamente con dos argentinos, con Julio Vargas y con Oscar Matthews, Mirá vos, uno jujeño y otro porteño. mirá vos. Y ellos estaban ahí en el servicio de hemodinamia, bueno, estuve con ellos formándome. La tecnología es infinitamente superior, la disponibilidad de recursos también. Y nos falta a nosotros eso, nos falta financiamiento, nos falta el financiamiento para poder diseñar y concretar las ideas y los diseños que los médicos argentinos tenemos. Tenemos talento, pero no tenemos los financiadores. Te cuento a vos y al público que hace unos 35 años o más apareció Parodi, era mucho más joven, con una cosa larga, al estudio de televisión donde hacíamos un programa nosotros, muy importante, buscando quién lo financie eso, quién lo ayude. Y creo que por ahí comenzó un principio de ayuda, de ahí viene la relación que tengo con Parodi desde hace muchos años, ¿no? Con esto que estabas, ya que hablaste de Parodi, ¿no? Bueno, Fernando, mira, hay una pregunta que debo hacértela, ¿no? ¿Cómo fue atender a Maradona, siendo vos muy jovencito? ¿Qué recuerdos tiene de él, que tienes de él? ¿Y qué pensás de esta problemática? No te quiero meter en ningún lío, de lo que pasa con la ciencia y con la universidad pública en Argentina. Para ser sintético, te cuento lo de Maradona como primera respuesta a tu pregunta. Me vuelven loco mis colegas porque me llegué a ser Salvador de Maradona. Y porque no sé por qué se ha dado de esa manera. Yo tuve que ver con un equipo que lo trató a Diego en su parte, una parte de las más difíciles de su vida. Conformaba parte de un equipo que trabajaba en una institución que era de las características que te conté antes. Y yo era un eslabón más de una cadena, pero por alguna razón el que tomó trascendencia y relevancia fui yo, no me lo merezco. Pero vos hiciste el cateterismo a él. Claro, sí, con Marcelo Petinari, que es mi jefe. Mi jefe, yo trabajé con él en ese procedimiento, no lo hice yo personalmente, lo hizo Participa. él, yo lo ayudé, claro, pero no puedo arrogarme la autoría pues, de algo que no hice. Entonces, yo formé parte de ese equipo y, y en eso era lo que yo te destacaba de la institución, que estábamos todos trabajando para el bien común, que era el paciente, independientemente que el paciente se llamara Diego Armando Maradona, más allá que era mi ídolo declarado y que cuando lo vi casi me desmayo. Imagínate cuando lo podía tocar, cuando podía ver
la cicatriz que le causó Goicoechea cuando jugaba en Barcelona. O sea, cosas inolvidables para mí. Así que esa fue mi experiencia con Diego, más allá de lo tumultuoso que fueron los 5 días que estuve internado en la ¿Qué edad tenías, Fernando, vos? Y ahí yo tenía 30 30 y pico de años, 32 años. 30 años, sí, por ahí. Así que fueron 5 días fatídicos para todos los que trabajamos ahí porque se alteró todo. Le salvaron la vida. Bueno, sí, 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 en eso es verdad, porque llegó con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, a consecuencia de un medicamento que se le hizo en Uruguay. En vez de hacer una cardioversión eléctrica, le pusieron un beta bloqueante. Y porque yo la verdad que siendo empático me pongo en los zapatos del médico de guardia y hay que cardiovertirlo a Maradona. ¿Cómo hace para ponerle 50 joules al 10? Yo no sabía si darle un beso o hacerle un abrazo o hacer la compresión de la femoral. O sea, porque eso es lo que inspira y lo que irradiaba Diego. Así que lo demás está en los medios, lo conoce todo el mundo, digamos, los días que transcurrió en la institución. Así que no es algo que vaya a tomar tiempo que lo explique porque está en todos lados, ¿no? A mí me decía el cordobés, casi cordobés. Así que, bueno, todo lo demás, un montón de anécdotas, pero bueno, no viene el caso. Y respecto a tu segunda pregunta, yo, eh, antes que nada, te quiero decir que tengo una idea sobre la batalla cultural que nosotros estamos manteniendo en relación a eh, este intento de socavar nuestros cimientos intelectuales, históricos y, eh, y patrióticos, si se quiere, porque lo que pasa con las universidades no es una cuestión de presupuesto, una cuestión económica, no tiene que ver con la necesidad de auditorías, porque quien quiere hacer las auditorías no es el ente que tiene que hacerlo. Eh, creo que tiene que ver con una cuestión de una depredación del capital intelectual que ostentan las universidades nacionales, porque eh, son al menos la UBA está entre las 8 más importantes del mundo. Entonces, y la Universidad de Córdoba también. Entonces, que haya, digamos, que se supervise o se auditen trabajos o tareas que se hace en nuestra patria y nuestra historia está conformada de tal manera como para que haya entidades que tengan la dedicación exclusiva para hacer determinada cosa y que no tenga que intervenir otras que no tienen, digamos, preponderancia o no tienen eh, la, digamos, la posibilidad o el derecho de auditar en esa instancia a la universidad pública. Entonces yo lo veo así, lo veo como una afrenta a nuestra esencia cultural, a los que tuvimos la suerte de pisar una universidad, a ver cómo se gestiona, quienes estuvimos en los centros de estudiantes. Entonces, esa creo que responde a tu pregunta. Fernando, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita que te pueda dar un abrazo sanluiseño, como te defines, la tierra donde nació mi madre, ahí cerquita a La Toma, en Paso Grande, que creo que pertenece a La Toma, no sé cómo soy, y conocer también, dar un abrazo a tu padre, a tu madre, a Laura, el sostén de tu vida. Así que felicitaciones por tu labor, querido médico argentino tan prestigioso, tan apasionado. Así que muchas gracias por permitirme esta charlita que, como te prometí, va a quedar para tus bisnietos. Bueno, déjame, Jorge, que te agradezca que con tu silencio y tu paciencia hayas dejado que me exprese y contarte todo lo que me permitiste contar. Hasta cualquier momento y muchas gracias, Fernando.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, querido amigo, por prestarte a esta charlita que me permitirá a mí y a nuestra audiencia, no solamente de la Argentina, a través de Internet del mundo, saber cómo se hace para que un empresario como vos en la Argentina invierta 10 millones de dólares en situaciones no difíciles, vamos a decir así, y convertir a tu empresa en la planta de bioinsumos más importante de la Argentina. Y como si eso fuese poco, abriste un rinconcito más en México, que es la segunda de la región más importante en materia de producción de alimentos. Así, ¿cómo se hace esto? Para mí es bastante simple. Es invirtiendo, teniendo las ideas claras y sabiendo para dónde se va, entendiendo el mercado para dónde va y a qué mercado tenemos que satisfacer. Y vuelvo a decir, teniendo las ideas muy claras, porque la inversión de la planta la tomamos en junio del 2020, en plena pandemia, cuando el mundo no sabía para dónde iba y a dónde terminaba. Y nosotros en ese momento dijimos, esto va a seguir, esto cuando salgamos de esto el mundo va a seguir necesitando comida, y nosotros somos proveedores del productor agropecuario que genera materias primas para generar comida. Entonces nosotros dijimos, tenemos que invertir porque nuestra planta que teníamos en Pergamino ya no alcanzaba más prácticamente para todas las demandas que se habían generado con el acuerdo básicamente con Syngenta, y entonces ahí tomamos la decisión de empezar a construir una nueva planta, que bueno, tuvimos la suerte que el 20 de octubre la inauguramos con la presencia del ministro coordinador, con Guillermo Franco en la planta. Mira vos. Con respecto al tema de México, Sí. que me preguntás, nosotros hacíamos muchos años que estábamos en México, pero con los productos nuestros, con los productos de la línea de Rizobacter, que era pequeña la venta que teníamos en México, porque México tiene muy poca soja y nosotros tenemos más cosas arriba de soja. Claro. Con la compra de Bioceres que compró Profarm tiene una serie de bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioherbicidas, y todos esos productos en México encuentran un muy buen mercado, porque México es un productor natural para Estados Unidos de todo lo que es frutas, hortalizas y para Canadá. Entonces, la demanda de ellos de calidad es muy fuerte y entonces piden muchos productos biológicos. Y bueno, empezamos a vender fuertemente en México y necesitábamos tener una filial para desde ahí atenderlo mucho mejor. Si bien ya teníamos gente nuestra y vendedores mexicanos, pero necesitábamos poder manejarnos distintos, facturar directamente de allá, tener mercadería, tener un depósito, que cuando no teníamos una entidad legal todo era más complicado. Ricardo, la información que ha salido en algún medio, ¿es real de que piensan facturar 50 millones de dólares? Sí, en los próximos 5 o 6 años seguro que lo vamos a hacer porque el mercado está, los productos los tenemos, el equipo se está formando, es un equipo chico todavía, pero se está formando, hoy hay 5 o 6 personas en México, y bueno, y desde acá le damos un apoyo muy fuerte, tanto José, que es el encargado de comercio exterior, como Mariano, que es el encargado de venta general, como Agustín, que es el director de marketing, y bueno, y yo mismo, que le estamos dando ese empuje para que lleguemos a ese número. La palabra de René Favaloro, estás diciendo de alguna manera, por ahí lo leí también, reemplazás el yo por el nosotros. Pero totalmente de acuerdo, yo solo no podría hacer nada, o sea, si no tendríamos el equipo que tenemos, de gente joven, con hambre, con ganas de progresar, con ganas de hacer cosas, con ganas de fama también, de gloria, nunca podríamos hacer lo que estamos haciendo. Hablo con tanta gente de CREA, bueno, entrevisto y historias de vida, hago algo distinto en la televisión argentina, que son historias de vida de toda la gente de la agroindustria, y te menciono a varios y dice, no, pero este es un personaje. No sé si a Ricardo le gustará, porque mucha gente de CREA me ha dicho, lo que pasa es que Ricardo es un personaje. ¿Eso qué te hace? ¿Qué te molesta? ¿Qué significa eso? Para nada. Me llena de orgullo que la gente te reconozca, que reconozca a la empresa, que reconozca a la sociedad, que nos reconozca, porque a lo mejor yo soy la cara visible de todo eso, pero si yo no hubiera formado el equipo que se formó, no podría hacer nada de lo que hoy está haciendo Rizobacter. O sea, no, me gusta porque es un reconocimiento y a todo el mundo nos gusta una caricia o una palmada en la espalda, pero tampoco me la creo porque entiendo que este mercado es muy, muy complejo y donde te equivocaste una vez y ya te pasa la factura. Qué lindo, no, y te tengo que preguntar estas cosas y te estoy tomando un tiempito más, porque te guste o no, que no sea lo tuyo, sos un ejemplo para mucha gente de la agroindustria, para los jóvenes y todas las industrias, sos un ejemplo, la verdad que hay que decirlo, de lo que es el esfuerzo. Pienso como sé tu vida, de ese chico de 21 años recién recibido de ingeniero agrónomo que ingresa
a esta empresa y que sos un motor impresionante para llevar a la empresa a donde está. Sí, porque me gusta, porque lo siento, porque me parece muy lindo lo que vamos logrando. Me parece que tenés 700 personas trabajando en Pergamino, 700 familias. Me parece que es un logro muy importante y que creo que es una responsabilidad también muy importante dar vida a una comunidad como la de Pergamino. ¿Qué sé yo? Yo no soy distinto, yo siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que el país es distinto a veces y yo hago lo que haría cualquiera en cualquier lugar del mundo. O sea, llevar a la empresa a trabajar todos los días y a una inversión permanente. Entonces, yo creo que hemos vivido en los últimos años una realidad tan distinta en el país que es la que crea que parece que aquel que hace cosas es un distinto. Y no somos distintos. Yo creo que el país es el problema, que no crece, que no alienta la inversión, que no alienta el sacrificio. Y bueno, eso, por eso te digo, muchas veces a veces creen que uno es distinto y no sos distinto, estás haciendo nada más que lo que tenés que hacer. Estuve entrevistando hace un rato a gente que está nominado por el Premio de Excelencia Agropecuaria del Banco de la Diario Nación y Banco Galicia. Y también es inevitable, yo charlaba de vos, ¿no? Lo que te conozco hace tantos años, pero que además has tenido la inteligencia, y esto para los jóvenes empresarios, de acercar, de respetar, de valorar, de destacar y de ayudar a estudiantes. Te conocía ya en un programa de radio hace muchos años, donde siempre digo, sin conocerte a vos, a través de la radio, te presenté, chico, no sé qué lugar del país, cruzando la radio tan importante en ese sentido, lo tomaste para tu empresa, creció contigo, y lo haces con todos los jóvenes. Era un chico de Lincoln, me acuerdo, sí. Sí. Pero nosotros hoy como empresa tenemos un programa de jóvenes profesionales, que los chicos que recién se reciben, elegimos un grupito, entran 10 o 15 por año, y bueno, se integran a la empresa. Algunos se quedan un año y se van, otros muchos son empleados ya de varios años en la empresa. Qué sé yo creo que hay que darle oportunidades, primero que hay que darle oportunidades, y segundo, que vienen con un motor, los chicos, los buenos, porque hay de todo, viste, que la gente, por ahí los viejos decimos que la juventud, que esto, que lo otro, con respecto a la juventud. Y no, la juventud es muy buena, a veces hay que saberlo elegir, pero los buenos vienen con un motor, te digo, es impresionante la gana que tienen, la garra, la empuje y la fuerza para seguir creciendo. Un recuerdo para el que te eligió a vos. Mirá, el ingeniero Miguel Hartmann, un gran hombre, el fundador de Rizobacter, él me dio toda la oportunidad, me fue a buscar a una cooperativa, yo trabajaba en una cooperativa, me fue a buscar y me ofreció empezar a trabajar con él. Yo empecé a trabajar con él en Rizobio, viendo nodulación, con una pala al hombro y arrancando plantas. Y a los 6 meses que estaba haciendo eso, le dije a Miguel, le digo, yo el chorrito de sangre árabe que tengo me tira y quiero ser vendedor. Y entonces me dijo, bueno, hacelo, armalo, si total está todo por armar, porque éramos 4 en la empresa en ese momento, hoy somos 700. Así que bueno, eso es un gran hombre al cual siempre me acuerdo de él y en cada entrevista cuando sale el tema me emociona porque me acuerdo que cuando arrancó la empresa era una casa alquilada donde en el garage él tenía una Fiat 125, sacó esa Fiat a la calle y ahí puso los fermentadores y en una pieza un biombo en el medio, adelante su escritorio y atrás su cama. Eso era Rizobacter en 1978, yo lo conocí en 1981 y de ahí en más no paramos de crecer. Pero no por mí, sino porque se armó una sociedad donde se integraron 2 personas más que también fueron un motor de la empresa. Bueno, ahora te voy a dejar tranquilo, yo soy socrático, por lo tanto para mí la humildad es una rama de la inteligencia, sos un tipo humilde, sos un grande y sos un gran vendedor, sos uno de los grandes vendedores de la República Argentina. Un mensajito chiquito para los jóvenes de la agroindustria de nuestro país. A ver, Capo. Pero el mejor mensaje es hacer lo que te gusta, ubicarte donde te gusta. Creo que cada uno tenemos formaciones y gustos y ganas de hacer cosas distintas. Ubicate donde te gusta y empezar a trabajar poner todas tus fuerzas en eso, todas tus ganas, y que seguramente vas a salir adelante a pesar de la Argentina y de los problemas que tiene la Argentina, que hoy pienso que se está queriendo encaminar. Espero no equivocarme. Muy bien. Gracias por esta charlita, querido amigo. Te admiro, te valoro,
te destaco y te deben zumbar los oídos de tantas cosas que hablo con gente del campo de vos, porque te sé realmente un fenómeno, ¿no? Sé que no te gusta esto, pero realmente lo sos. Y bueno, y gracias por la inversión, ¿no? Por esa inversión de 10 millones de dólares para convertir esta empresa en la que has contribuido de manera extraordinaria a su crecimiento, en la más importante de bioinsumos de la República Argentina. Un gran abrazo, amigo mío, y gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Rizobacter es una compañía argentina líder en biosoluciones agrícolas, ubicada en la ciudad bonaerense de Pergamino. Desde el año 1977 está presente en nuestro campo a través de un modo de producir comprometido con el cuidado de los recursos naturales, la salud y las comunidades. Investiga, desarrolla, fabrica y comercializa inoculantes, bioinductores, terápicos de semillas, coadyuvantes, nutrición de cultivos, bioestimulación de cultivos y fertilizantes biológicos. Rizobacter es una empresa que nació biológica y hoy da otro paso. Recientemente celebró la inauguración de una nueva planta que la convierte en el polo productivo de biosoluciones más grande de Argentina. Este logro refleja su origen. En 1977, el ingeniero Miguel Hartmann fue el fundador de la empresa y empieza a producir inoculantes para tréboles, arvejas, lotus y muy poco para soja. Los inoculantes líquidos arrancaron a producirse a partir de 1989-90 y nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de un producto líquido con supervivencia, porque el problema que teníamos hasta ese momento era que los líquidos no tenían supervivencia fuera de los fermentadores. Argentina fue uno de los primeros países en desarrollar esto, que después se expandió y nosotros mismos lo fuimos llevando a distintos lugares del mundo cuando fuimos desarrollando nuestra red comercial. Hoy en el mundo, 1 de cada 4 hectáreas que se inoculan salen de la planta de Pergamino. El futuro de Rizobacter, siendo especialista no solamente en la comercialización, sino en la producción de productos biológicos, el futuro es muy grande. Las grandes empresas están tendiendo hacia los biológicos. Si uno mira qué es lo que promocionan, te diría que más del 60-70% de lo que están promocionando son alternativas de base biológica o que contienen algún producto de base biológica. Y tener más de 45 años de experiencia y trayectoria en eso te convierte en una referencia. Actualmente Rizobacter tiene un portfolio de más de 50 formulaciones biológicas y está presente en más de 50 países. Con esta nueva planta, eleva su capacidad productiva de biosoluciones a 7.200.000 litros por año para seguir respondiendo a las necesidades de todos los mercados. Esta capacidad productiva total le permite cubrir 65 millones de hectáreas, lo que equivale al 50% de la soja sembrada en el mundo. La ampliación de la planta para mí es la conclusión de un proceso lógico de crecimiento de una empresa, entonces creo que eso es una respuesta lógica a ese gran equipo de ventas y de marketing que tenemos que lo va llevando adelante. Rizobacter en su ADN está la innovación y realmente cuando no innovamos es como que nos sentimos incómodos, entonces hoy en la inauguración que vamos a hacer nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo porque estamos trayendo una tecnología innovadora no para Argentina, sino para el mundo. Esta planta es una apuesta al futuro. Nosotros estamos convencidos, en breve esta planta nos va a quedar chica. Nosotros vamos a tener que seguir expandiéndonos en capacidades, no solo en litros, como decía, sino también en variantes. El mundo está cambiando con respecto al uso de productos biológicos y nosotros somos especialistas en poner en el mercado productos biológicos. Por eso el futuro de Rizobacter para mí es brillante hacia adelante. Rizobacter nació biológica, nació en armonía con la naturaleza y hoy en día continúa en armonía con la naturaleza porque tenemos la convicción de que el desarrollo de tecnologías sostenibles tiene que venir por ahí. Y ahí es donde Rizobacter hace la diferencia. Con una inversión que superó los 10 millones de dólares, la nueva planta refuerza el compromiso de Rizobacter con una mejor agricultura y consolida su liderazgo en la producción de biosoluciones para la Argentina y el mundo. Además, también en línea con su constante crecimiento, abrió su 9ª filial. Desembarcó en México, el segundo mayor mercado en su segmento en América Latina, solo detrás de Brasil.
Con esta expansión, la compañía busca alcanzar una facturación de $50 millones en el mediano plazo. Esta filial se suma a las ya existentes en Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, Estados Unidos y Francia. Rizobacter nació biológica y crece potenciando su esencia. En TQA, Técnica Química Argentina, fabricamos y comercializamos productos esenciales para los distintos procesos de las industrias del cuero, agro, papel, tintas, plásticos y pinturas. Contamos con colorantes para agroquímicos y fertilizantes, coating y polímeros para semillas en líquido y en polvo. Desde TQA acompañamos a Rizobacter Argentina y a Ricardo Yapur con su apuesta al país y constante crecimiento. TQA, Química en Acción. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Se acerca el verano y en Hotel Belsur encontrás el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, entretenimiento y diversión para todas las edades. Canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Desde hace más de 50 años, en Belsur creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual.
Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Gran Hotel Fontainebleau. Todas las comodidades y el mejor servicio en San Clemente. Habitaciones con somiers, servicio buffet, restaurante, confitería y bar, piscina cubierta, climatizada, inmejorable ubicación a metros del mar. Si viajas a San Clemente, te esperamos en Gran Hotel Fontainebleau. Donde el susurro del mar se encuentra con el latido de la ciudad, te espera Hotel 36. Somos un exclusivo 4 estrellas ubicado en la zona de La Perla, en Mar del Plata. Descubrí el diseño, estilo y confort de nuestras amplias habitaciones y suites, elegantes, cómodas e ideales tanto para viajes de turismo como de negocios. Disfruta de un exquisito desayuno buffet y de nuestros servicios de estacionamiento, gimnasio y solarium con jacuzzi. Hotel 36, una experiencia exclusiva para cada ocasión. El Encuentro Asador Criollo. Te esperamos en el camino de acceso a Villa Gesell. Restaurante y parrilla con platos tradicionales de la cocina criolla. Las mejores carnes y achuras argentinas. Asado y chivito, con el exquisito sabor de nuestras tierras. En Villa Gesell, viví la experiencia El Encuentro. Los invito a este lugar para un buen encuentro. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigos míos, muchísimas gracias por haber compartido este lunes con nosotros. Si vi una partecita nada más del programa, ya sabe, estamos todos los viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Pero yo, si Dios así lo permite, aquí estaré, esperándolos el lunes que viene, 25 de noviembre, a partir de las 8 de la noche. Los espero. ¿Por qué no decir que a ustedes también los tengo acá, en el corazón y en la mente? Y los necesito. No me fallen. Chao.